Vamos a desarrollar a continuación este ejercicio que implica la utilización del condicionales para su solución. Vamos a realizarlo en NetBeans utilizando lenguaje Java. El programa consiste en solicitar 5 nombres y edades de personas y establecer cuántas y cuáles son mayores de edad y cuántas y cuáles son menores de edad. Entonces vamos a crear un nuevo proyecto en nuestro programa NetBeans. Vamos a colocarle edades condicionales y en él vamos a crear la clase y a crear nuestro archivo main para darle solución a nuestro problema. Recordemos que vamos a solicitar 5 nombres y 5 edades de personas y vamos a establecer cuántas de esas personas son mayores de edad, además de cuáles tenemos que devolver el nombre. Y también tenemos que decir cuántas personas y su nombre son menores de edad. Entonces, listo. Aquí creamos nuestro proyecto. Dentro de este proyecto que acabamos de crear, vamos a generar una nueva clase que es la que nos va a servir para resolver el problema. Entonces, esta clase la vamos a llamar edades. Recordemos que la estructura que hemos definido y que hemos venido trabajando para las clases en Java es la definición de atributos primero, luego la construcción de la clase, luego los métodos modificadores y selectores, los set y get, y finalmente la realización de los métodos. Entonces vamos a definir aquí unas variables, vamos a definir unas variables enteras que me van a trabajar a mí la edad 1, la edad 2, la edad 3, la edad 4 y la edad 5. La edad de las 5 personas que van a ser parte del proyecto. Y vamos a tener de tipo string el nombre 1, nombre de la persona 1, el nombre de la persona 2, nombre de la persona 3, 4 y 5. Entonces allí tengo la definición de los atributos que en este caso son los nombres y edades de las 5 personas a las cuales le voy a pedir los datos. Lo que sigue es la realización de mi método constructor de la clase. Método constructor de la clase. Recordemos que el método constructor lleva el mismo nombre de la clase que creé, y entonces acá en el método constructor lo que se hace fundamentalmente pues es inicializar los valores de las variables con las que consta el programa. Entonces estas variables deben ser inicializadas, las vamos a inicializar. Vamos a inicializar las variables que son enteras, las inicializamos en 0, y las que son string las vamos a inicializar en un valor inicial vacío. Entonces vamos a inicializar aquí nuestras variables enteras. Lo estamos haciendo todo en una sola línea de código con el fin de que pues de ahorrar espacio. Entonces ahí estoy inicializando mis variables enteras E1, E2, E3, E4 y E5, y acá vamos a inicializar las variables
de tipo string en un valor vacío. Entonces, la 1, la 2 y así sucesivamente. Vamos a hacer también el mismo proceso con las demás variables. Listo. Este sería mi método constructor. Este sería mi método constructor. Entonces aquí pues podemos colocar el comentario de que aquí es el fin del método. El método constructor de la clase. Ese es el final del método constructor de la clase. Y ya tengo construidos, inicializados mis variables, todas mis variables que corresponden a los atributos que definí inicialmente en la clase. Luego vienen los métodos selectores y modificadores. Entonces vamos a comenzar con los métodos selectores. Recordemos que los métodos selectores son aquellos que asignan valores o cambian los valores que tienen los atributos. Eso sí se deben realizar de uno en uno. Entonces vamos a hacer acá primero el primer método set para la variable E1. Para la variable E1. Entonces set E1, este método va a tomar, no va a retornar ningún valor y va a establecer dentro del atributo E1, va a ingresar un valor de tipo entero. Por eso colocamos acá que esto va a ser de tipo entero, este método set E1. Entonces lo que hacemos aquí es que a E1 le asignamos el parámetro que viene, que es en este caso la variable E. Eso mismo vamos a realizar para los otros atributos. Vamos a definir acá para no equivocarnos que este aquí es el fin de la clase. Hay que tener mucho cuidado siempre con esta cuestión del manejo de las llaves porque nos pueden hacer caer en errores. Entonces vamos a hacer entonces el método para el atributo E2. Luego hacemos el método selector también para el atributo E3. De la misma manera debemos realizarlo para el atributo E4 y finalmente lo realizamos para el atributo E5. Listo, tenemos todos los atributos de tipo entero de nuestra clase realizados. Vamos ahora entonces con los métodos selectores para los atributos de tipo string, que en este caso son los nombres de las personas que vamos a pedir. Entonces en este caso sería N5. N empezando desde la 1. Entonces aquí set N1. Entonces para el set de N1 mandamos una variable N y esa es la que le vamos a asignar al atributo. Entonces tenemos el set de N1. De la misma manera vamos a realizar el set para el N2. Luego para el nombre de la tercera persona. Así sucesivamente lo hacemos para el N4 y finalmente para el nombre número 5. Entonces ahí tenemos
los métodos selectores, que son los que se encargan de modificar la información, para cada uno de los atributos. Y recordemos que estamos trabajando 10 atributos, que son 5 para las edades y 5 para los nombres de las 5 personas que vamos a trabajar. Nos está faltando entonces ahora los métodos modificadores. Entonces vamos a colocar aquí que vamos a arrancar nuestros métodos, sí, los métodos get para los atributos que venimos trabajando. Entonces vamos a comenzar con los tipo entero, que son las edades. Entonces public entero, porque nos va a devolver un valor entero. Entonces vamos a tomar get. En este caso sería la primera edad, que es E1. Lo que va a hacer este método es devolvernos o retornarnos lo que esté guardado en el atributo E1. Esto sería nuestro método get para el primer atributo de la edad, y lo mismo vamos a hacer para los otros 4. Entonces vamos a tener acá para la segunda edad, para la tercera, L3, para nuestra edad número 4 y para nuestra edad número 5. Entonces ahí tengo ya los métodos get para mis 5 atributos de edades, y me está faltando ya solamente los métodos get para los nombres. Recordemos entonces que los nombres son de tipo string y por lo tanto me deben retornar un valor string. Entonces para el n1 retornamos la variable n1. Solamente nos cambia el tipo de dato porque pues ya estamos trabajando con nombres y ya van a ser de tipo string. Entonces tomamos también la misma estructura para el atributo n2, para el atributo n3, para el atributo n4 y finalmente para nuestro atributo n5. Listo. Con eso culminamos nuestros métodos selectores y modificadores, y lo único que nos queda faltando es realizar ya los métodos propios del problema, que en este caso estamos trabajando es que vamos a pedir unas edades y vamos a pedir unos nombres. Como esas variables, esos datos son datos de entrada, esta información, esta modificación de estos valores se debe realizar a través de el main. Entonces vamos a venirnos acá al main y recordemos que en el main lo primero que debemos realizar es la instancia de la clase para poder conectar nuestro main con la clase que es en la que se realizan todos los cálculos y todos los métodos. El main, recordemos que simplemente lo utilizamos para la petición de la información del usuario. Entonces vamos a crear acá un objeto que va a ser de tipo edades mediante la instancia para que nosotros podamos eh, en la instancia realizar la conexión, y ahí estamos realizando la conexión con nuestra clase edades y ya podemos realizar la invocación de métodos. Entonces, por ejemplo, ya podemos a través de nuestro objeto, ya aquí nos aparecería los métodos que nosotros tenemos allá, que son estos. Estos son los métodos que nosotros definimos. Entonces vamos a empezar con nuestro método setE1 para asignarle un valor al E1, que sería nuestro primer atributo. Entonces, para eso, primero debemos
realizar la importación de nuestra librería javax.swing, que es la que nos permite a nosotros utilizar la herramienta JOptionPaint, que nos permite obtener información del usuario o mandar información también al usuario a pantalla. Entonces lo que vamos a hacer aquí es enviar un JOptionPaint.show. En este caso estaríamos utilizando un input dialog, ¿cierto? Entonces aquí le estaríamos pidiendo al usuario que digite edad de la primera persona. Entonces aquí estaríamos pidiendo esa información. Nos está dando un error porque la variable E1, recordemos que es una variable entera. Por lo tanto, y recordemos que la información que viene de los JOptionPaint siempre viene como una información de tipo string por defecto. Entonces la solución que nosotros debemos hacer es que debemos hacer la conversión o el parseo de lo que viene desde el JOptionPaint, realizarla mediante un parseo. Entonces aquí hacemos el integer.parseInt. Entonces ahí estamos listos pidiendo la información que viene desde el JOptionPaint y la estamos mandando directo al set de N1. Ese mismo proceso debemos realizarlo para nuestras 5 personitas. Entonces vamos a tomar acá la edad 2, la edad 3, la edad 4 y la edad 5. Entonces ya aquí estaríamos pidiendo la edad para la segunda persona, la edad para la tercera persona, la edad para la cuarta persona y la edad para la quinta persona. Entonces, ahí estamos pidiendo ya los datos de las edades de esas 5 personas. Pero también nos dice el problema que debemos trabajar con los nombres de esas 5 personas. Entonces yo voy a trabajar aquí pidiendo, además de la edad, también debo pedir el nombre, que ya no va a requerir parseo porque esa información es de tipo string y la información tipo string no requiere parseo. Entonces pido aquí digite nombre de la primera persona y lo guardo en el set de N1. Lo voy a hacer así para que se vea de forma consecutiva que voy pidiendo los datos de cada una de las personas. Entonces primero la primera persona, después la segunda, después la tercera y así sucesivamente hasta la quinta persona. Vamos a verificar aquí, entonces sería el nombre de la segunda persona y iría en el atributo N2. Para el atributo N3 asignaríamos el nombre de la tercera persona. El nombre de la cuarta persona lo asignaríamos en la variable N4. En la variable N5 asignaríamos el nombre de la quinta y última persona. Así el programa me estaría pidiendo nombre, edad y nombre de cada una de las personas, de las 5 personas que van a ser parte del problema. En este momento ya tengo entonces asignados los sets, ya los atributos en mi clase ya tienen un valor, entonces ahora sí puedo yo crear un nuevo método acá. Vamos a hacer aquí la creación del método. Entonces vamos a definir aquí un método
para las personas mayores. Recordemos que lo que me está pidiendo el ejercicio es establecer cuántas y cuáles son mayores de edad y cuántas y cuáles son menores de edad. Entonces vamos a trabajar primero aquí un método para establecer cuáles son las personas mayores de edad. Entonces vamos a crear aquí un método público que sea string, porque vamos a devolver dos respuestas. Nos están pidiendo cuántas y cuáles. La idea es que eso lo voy a meter, lo voy a incluir en una sola variable string de forma concatenada. Ya vamos a ver cómo realizamos ese proceso. Entonces, de tipo string vamos a definir aquí un método llamado mayores. Un método que se llame mayores. Entonces, ese método mayores va a trabajar con una variable que yo la voy a llamar resultado, result, ¿sí? Que esa variable es la que voy a retornar desde mi método. Desde mi método voy a retornar esa variable que yo la estoy llamando result. En este caso, pues esta variable result también la vamos a definir de tipo string para que sea la que se devuelve como resultado del método. Entonces ahora viene aquí la definición o la forma, el cálculo que tú debes realizar para definir cuál es el resultado que vas a enviar. Entonces, ¿qué necesito yo? Yo necesito verificar si la primera persona, es mayor o menor de edad. En este caso vamos a verificar si es menor de edad. Entonces, si su edad es menos de 18, si su edad es menos de 18, yo debo ir contando quiénes son, o perdón, cuántos son los menores. ¿Cuántos son? Para eso utilizo una variable contadora que le voy a llamar semen y que va a ser la que va a almacenar o la que va a ir contando a los menores. ¿Por qué la inicializo en 0? Porque yo siempre comienzo contando desde 0. Entonces, en caso de que esta persona sea menor de edad, yo al contador le aumento 1. Eso quiere decir que voy a ir contando de uno en uno todas las personas que van a ser, bueno, mayores de edad. Entonces vamos a trabajar acá inicialmente con las mayores de edad. Mayores de edad, entonces aquí sería CM. Entonces, mayores de 18. Estamos trabajando con los mayores de 18. Ya eso me contaría a mí cuántas personas, si la primera persona es mayor de edad. Luego, eso debo hacerlo para que me pueda contar cuántas de las 5. Debo hacerlo también para la 2, la 3, la 4 y la 5. Entonces, si la segunda edad es mayor de 18, también cuento. Si la tercera edad que digité es mayor de 18, también cuento. Si la cuarta edad que digité es mayor de 18, también cuento. Y si la quinta edad es mayor que 18, también cuento. Ustedes dirán, ¿cómo hacemos entonces si la persona tiene 18 años? Entonces vamos a establecer que si tiene 18 años también la incluyamos. Entonces podemos colocar aquí mayor o igual que 18, mayor o igual que 18, mayor o igual que 18, porque la persona con 18 años ya es mayor de edad.
Entonces, con esto estoy ya contando en la variable semai, ya yo estoy teniendo allí la cuenta de las 5 personas, cuántas de esas 5 personas son mayores de edad. Luego, el problema es que el programa acá me pregunta cuántas y cuáles son mayores de edad. Entonces, nosotros vamos a utilizar esa variable result que habíamos definido en un inicio para ir almacenando también cuáles son. Entonces, si la primera persona, o sea, la primera edad es mayor, ya yo la conté, pero además de eso, debo agregarla a mi respuesta, el nombre de esa persona. Entonces, le concateno el nombre 1. Le concateno el nombre 1 a lo que tenía la variable resultado. Ella no tenía nada, o sea, ahora mismo va a quedar con el nombre 1. Lo mismo hago para acá, para el nombre 2. Si es mayor de edad, yo le concateno el nombre 2. Vamos a hacer que salgan separadas por un espacio los nombres. Colocamos un espacio en blanco allí y eso hace que salgan separados. Entonces sería acá en este caso el nombre 2. Luego vamos con el nombre 3 y posteriormente iremos con el nombre 4 y finalmente concatenando nuestro nombre 5. Eso haría que me concatenen los nombres de las cinco personas cuáles son. Solamente me va a tomar los que sean mayores de 18. Pero además de eso, queremos que en el resultado nos diga también cuántos son, porque la pregunta o lo que plantea el ejercicio es eso. En total son, vamos a colocarle aquí un salto de línea, definirle un salto de línea aquí. En total son, y decimos aquí con la variable contadora que fue semai, definimos cuántos fueron las personas que hubo mayores de edad. Lo que resta por hacer acá es mandar la respuesta mediante un JOptionPaint, que ya va a ser un show message, Vamos a colocarlo aquí mediante un show message dialog, que nos va a decir la respuesta de los mayores. Entonces, los mayores de edad, vamos a decir de edad, son, y establecemos aquí y mandamos aquí nuestro método, lo llamamos el método donde nosotros estamos realizando el cálculo, que es el método mayores. Vamos a realizar entonces la prueba para ver si el programa en este momento solamente realizamos la parte de los mayores. Lo que cambia para los menores no es mucho. Vamos a verificar que esta parte primero esté funcionando y nos debe estar mostrando, si todo está bien, nos debe estar mostrando cuántos y cuáles de las 5 personas que ingresamos, cuántos y cuáles son mayores de edad. Entonces vamos a ingresar aquí 19 años, vamos a decir que Juan, 20 años, María, 14 años, Liliana, 45 años, Pablo, y de 12 años, Mario.
Y nos está diciendo entonces que los mayores de edad son Juan, María y Pablo, y que en total son 3 personas. Entonces nuestro método para encontrar acá a los menores debería ser exactamente igual, simplemente que cambiamos aquí nuestro símbolo por el menor que, y finalmente cambiamos también nuestro contador. Nuestro contador lo colocamos como, puede cambiarle el nombre, le puedes poner main y haces el mismo proceso.